The only thing that's gone up actually is interest rates, because we have a Federal Reserve Chairman that is playing politics, somebody that I've never been very fond of, actually. I don't think he's doing the job. He's too late, always too late, a little slow, and I'm not happy with him. I let him know it, and if I want him out, he'll be out of there real fast, believe me. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. You know what? I'm not leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! Ha empezado una batalla entre Jerome Powell de la Reserva Federal y el presidente Donald Trump. Y esto podría tener implicaciones muy importantes, no solo para las bolsas estadounidenses, sino también para el dólar y el mercado de bonos. Y es que Donald Trump le ha dedicado no sé cuántos mensajes ya al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciéndole que su despido no puede esperar, que tiene que bajar los tipos de interés y que está siendo lento, que siempre llega tarde y que no son muy inteligentes. Esas son las palabras que le está dedicando en un momento en el que todo el mundo se pregunta, ¿realmente Donald Trump tiene el poder de expulsar a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, que él mismo nominó en su anterior mandato? ¿Puede hacerlo? Y sobre todo, ¿qué caso de 1933 explica muchas de las cosas que están pasando y de lo que podrían pasar? Puede parecerte que todo esto son simplemente, ciertas menciones en redes sociales, en discursos, para hacer un poco de show, pero realmente el Wall Street mostraba ayer algo preocupante, y es que revelaba que Donald Trump lleva meses planificando la salida de Powell, y que de hecho se ha reunido con varias personas para estudiar la posibilidad. Se ha conocido que en reuniones que tuvieron lugar en el club Mar-a-Lago alrededor de febrero, Donald Trump estuvo hablando con Kevin Warsh, exgobernador de la Reserva Federal, sobre la posibilidad de despedir a Powell antes de que termine su mandato y seleccionar a Warsh como su reemplazo. Pero Warsh, quien de hecho va a ser quien reemplace a Jerome Powell, desaconsejó esto al presidente. Le dijo que era mucho mejor para los mercados, para la confianza y para la situación general que Jerome Powell terminase su mandato. También hay rumores de que esto mismo lo ha aconsejado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien le ha repetido en numerosas ocasiones a Donald Trump que expulsar al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, podría correr el riesgo de desestabilizar los mercados financieros. Justo en un momento en el que no olvidemos lo que está pasando a nivel global. Hay una guerra comercial y todos los países quieren tener las mejores cartas sobre la mesa para poder negociar. Y Trump lo que no quiere es que otros países, sus bancos centrales, estén aplicando políticas laxas en las que estén estimulando los mercados y ellos estén en una política restrictiva, porque les pone por debajo en ese sentido en cuanto a negociación. O eso puede ser un poco la percepción que da a entender. Pero otro tema es, no olvidemos lo que ha pasado estas últimas semanas. El dólar ha caído fuertemente por salidas de capitales. Los intereses han subido porque ha habido venta masiva de bonos estadounidenses. Y los mercados en Wall Street están sufriendo una volatilidad mayor que en otros mercados internacionales. Entonces Scott Bessent le dice a Trump, cuidado si despedimos al presidente de la Reserva Federal, podrías crear todavía más desestabilidad en estos momentos. Mirad justo lo que dice el equipo de Renaissance Technologies, el equipo macroeconómico. Me ha parecido muy interesante. Weak dollar, weaker bonds, higher yields, and strong gold. That combination is, generally a one-way street, which is people are taking assets out of the U.S., repatriating those into either domestic, their own home currencies, or into another asset. And that's important because it's a fragility that I think needs to be understood, appreciated, and nurtured back to gaining trust. Now, the other question here is this a ploy? That's probably too harsh of a term, but is this an attempt to gain negotiating leverage over this 90 days to say, hey,
we're not coming to the table just hat in hand. We're coming to the table also with some tools here and some strings to be able to pull. And look, if I was on the other side of that trade, that's exactly what I would be looking for. What are my leverage points? What can I do? And a weak dollar pulling our assets from the U.S. system is certainly one of the stronger cases to be made. I mean, look, we have a certain vulnerability, and our vulnerability is we need people to fund us, right? We have that large mortgage, and we need to refinance that mortgage every 90 days. That's kind of the way it works. And if we want to keep this lifestyle, we need to refinance that mortgage at a relatively attractive rate. Y todo el mundo se fija en la cantidad de deuda que tienen los países extranjeros estadounidenses. Sí, Japón, China o incluso países europeos tienen muchísima deuda estadounidense, pero a veces, y lo comenta 314 Research este fin de semana con este pedazo de gráfico, dice, a veces la gente no se fija en la cantidad de inversiones en renta variable, en acciones estadounidenses que tienen los extranjeros. Se habla mucho de la deuda, pero no de las acciones. Y es que un montón de inversores extranjeros invierten en Estados Unidos por su ley, por su dólar, por también la confianza que genera el tener tus inversiones ahí. Pues todo eso, si lo evaporas, puede ser todavía más peligroso que el mercado de deuda, porque podría salir mucho capital de la renta variable estadounidense. Así que en este vídeo nos preguntamos qué hay detrás de esta batalla entre Donald Trump y Jerome Powell. ¿Realmente puede Donald Trump expulsar al presidente de la Reserva Federal? Y si es así, ¿cuáles serían las consecuencias? Así que vamos con este vídeo y por favor no olvides darle un buen like si te gusta y suscribirte, que me ayudas muchísimo a seguir trayendo contenido de este tipo. Vamos a ello. Los comentarios de Donald Trump han llegado después de que Jerome Powell hablase en el Club Económico de Chicago y dijese todo lo que Donald Trump no quería oír. Es decir, Jerome Powell centró el discurso en que los aranceles van a generar posiblemente mayor desempleo, mayor inflación y que eso hace que tengan que esperar y ver, que es sobre todo mantenerse más restrictivos. Dio a entender Jerome Powell como que todavía no está listo para recortar los tipos de interés. Where we are now, again to your question, is the administration is, as I mentioned in my remarks, is implementing significant policy changes, and particularly trade now is the focus. And the effects of that are likely to move us away from our goals. So unemployment is likely to go up as the economy slows in all likelihood, and inflation is likely to go up as tariffs find their way, and some part of those tariffs come to be paid by the public. So that's the strong likelihood, and my hope is that we'll get through this and get back. Well, we're always going to be aiming for maximum employment and price stability. That's what we do. I do think we'll be moving away from those goals probably for the balance of this year, and then, or at least not making any progress, and then we'll resume that progress as we can. De hecho, eso es lo que ahora mismo el mercado está esperando. Después de la charla en el Club Económico de Chicago, tan solo se asigna un 13,2% de probabilidad por parte del mercado de que Powell recorte en mayo. La pregunta es, ¿por qué Powell está tardando tanto en recortar, mientras que en 2024 se dio bastante prisa en hacerlo a finales de año? Bueno, fijaros que el dato de inflación realmente no ha sido malo. El último dato de inflación fue del 2,4% interanual, aunque sí que es verdad que aquí inteligentemente ya estaréis diciendo, ya Javier, pero no importa la inflación pasada, del mes pasado, lo que importa es la futura. Efectivamente, y por eso hay una cosa en el mercado que cotiza y se llaman las expectativas de inflación, que se derivan de los bonos que cubren la inflación, conocidos como TIPS. De ahí se saca lo que el mercado está asignando de cuál va a ser la inflación futura. Pero como veis, las expectativas de inflación también están bien ancladas, que ese es el trabajo principal de la Reserva Federal. Anclar las expectativas de inflación para que no se disparen y esas generen inflación presente, porque si los gestores de ventas ven que la inflación futura se dispara, suben precios a nivel presente y eso puede inducir inflación hoy. Entonces, si están ancladas las expectativas, ¿por qué Jerome Powell no recorta? Si resulta que antes decía que iban reunión a reunión, ¿por qué ahora intentar adelantarse a lo que van a hacer los aranceles? Él está convencido de que los aranceles van a subir la inflación. No sabe si será un shock único o varios shocks de incrementos. Pero si no lo sabes, ¿por qué no ir recortando? Y si lo hace, vuelves a subir. Fijaros en el siguiente gráfico que muestra las condiciones financieras. Cuando las condiciones financieras son laxas, están en la parte de arriba. Y eso significa que hay más probabilidad de que la inflación y el crecimiento repunten cuando recortas tipos, porque está en modo laxo la economía. Mientras que cuando las condiciones financieras están abajo, están en modo restrictivo. Entonces eso puede dañar más la economía y ralentizarla. Es curioso
que Jerome Powell recortase más de casi 75 puntos básicos, creo que fue, justo antes de las elecciones, con ese jumbo cut de 50 puntos básicos que hizo en septiembre, con las condiciones financieras súper laxas, y ahora con las condiciones financieras restrictivas y con la inflación mucho más baja, no quiera recortar ni siquiera 25 puntos básicos. ¿Puede ser que Trump piense que el recorte que hizo Powell fue para ayudar en las elecciones al Partido Demócrata? No olvidemos que en 2018, después de haber nominado, porque fue Trump quien nominó a Jerome Powell para la presidencia de la Reserva Federal, pero después empezó a llevarse mal con él. ¿Por qué? Porque empezó a subir los tipos de interés Jerome Powell y Trump no quería en medio de una guerra comercial. Entonces, quiero entender o quiero poder explicar de alguna forma cuál puede ser el odio que le tiene ahora mismo Trump a Jerome Powell, y creo que puede venir también por esto. De hecho, si recordáis, en 2019, Trump desarrolló cierto odio hacia la Reserva Federal tras los comentarios de Bill Dudley, quien era expresidente de la Reserva Federal de Nueva York, y sugirió que la Reserva debía abstenerse de reducir los tipos de interés para no facilitar las políticas económicas de Trump durante su guerra comercial con China. De hecho, fue cuando la Fed se metió un poco en temas políticos, y yo creo que por eso Trump se la tiene un poco jurada desde entonces a la Reserva Federal. También porque dicen que la Fed es independiente, pero realmente mirar este dato que me sorprendió bastante hace años, donde vemos las donaciones de la Reserva Federal y vemos que casi todas son al Partido Demócrata. Entonces sí que es verdad que no son cantidades excesivas para la cantidad de gente que hay en la Reserva Federal, pero como vemos, pues casi todas las contribuciones obviamente son a un único partido. Con esto no defiendo la idea de que Donald Trump expulse a Jerome Powell. Creo que eso es un error y creo que eso no debería hacerlo y que puede generar mucha inestabilidad en los mercados y en las instituciones estadounidenses. Sin embargo, quiero entender o explicar por qué Trump ha desarrollado este odio hacia la Reserva Federal o estas palabras que está dedicando. Y creo que, en parte, vienen de todo esto acumulado en los últimos años. Otra de las razones es la que os he comentado antes. Trump está sumergido en una guerra comercial en la que necesita jugar sus mejores cartas. Por ahora el mercado de bonos ya le ha girado por completo y le está fastidiando. Pero es que otro fastidio podría ser el de que el resto de bancos centrales y gobiernos estén impulsando sus mercados y intentando ayudar lo máximo posible, mientras que en Estados Unidos la Fed está en modo restrictiva. Y de hecho hasta Powell dijo que no iba a intervenir los mercados por mucho que cayesen, porque estaban cayendo de forma ordenada y que eso es algo normal. Entonces, fijaros que Trump ha mencionado muchas veces los recortes del Banco Central Europeo, que ha seguido recortando esta semana otros 25 puntos básicos, como diciendo, mira a Europa y su Banco Central que está ayudándoles con una política laxa para ayudarles la situación arancelaria y la guerra comercial en la que estamos sumergidos. Ahora bien, en Europa los datos macro están siendo mucho más débiles que lo que están siendo en Estados Unidos, por lo que tiene más razón que el BCE recorte. Aunque claro, aquí hay más riesgo potencial de con el déficit fiscal que vamos a llevar para el armamento y para todo este tema, pues puede ser que en el futuro volvamos a ver una inflación elevada en la eurozona. También en China, donde el principal enemigo de Donald Trump en estos momentos, estamos conociendo que las empresas estatales chinas están impulsando la compra de acciones para estabilizar el mercado. También hemos conocido que China está acelerando el presupuesto para contrarrestar los problemas arancelarios. Entonces puede ser que también esto explique un poco el enfado repentino de Trump, diciendo, oye, necesitamos ayuda en este momento por parte de la Fed para esta negociación. Con esto quiere lograr tipos de interés más bajos, mantener la economía lo más fuerte posible, absorbiendo este shock que proviene de los aranceles y de la guerra comercial que él sabe que va a impactar, y necesita todo lo posible por parte de la Reserva Federal para mitigar ese impacto. Que pasa que el riesgo, obviamente, es una inflación descontrolada, sobre todo ahora que el dólar no está ayudando a Estados Unidos, porque cuando el dólar sube es una fuente de alivio para la inflación, porque significa que la exportas al mundo entero, esa inflación que tiene Estados Unidos, mientras que si el dólar se debilita, es más difícil combatir la inflación. Otra opción es querer tener un culpable por si todo sale mal. Es decir, fijar cómo puede ser la estrategia en la que diga yo, bueno, estoy haciendo unos cambios sustanciales importantes, pueden impactar a la economía, pero voy a dejar claro que la Reserva Federal debería haber actuado desde hace tiempo. Y así, en caso de que salga mal, el culpable es la Reserva Federal, que siempre llega tarde y no llega a tiempo. Entonces, puede haber ahí también detrás una estrategia un poco interesante. Obviamente yo solo doy ideas, gente, para que lo penséis y lo meditéis, porque nadie tiene la respuesta absoluta. Ahora la pregunta del millón. ¿Puede Trump acabar con Powell? La respuesta rápida es no.
La ley de la Reserva Federal, que en principio es independiente, pero ahora os voy a enseñar cómo realmente independiente tiene poco, porque quien elige a los miembros del FOM es el propio presidente, se validan en el Senado, o incluso los bancos comerciales que son accionistas del Banco del Distrito, de los 12 distritos de la banca central. Bueno, pues independiente realmente. Es independiente a la hora de ejecutar luego dentro del mandato de la Reserva Federal, pero a la hora de elegirse a la gente que trabaja ahí, no es independiente ni mucho menos. El Congreso creó la Reserva Federal y la creó como un organismo independiente, de nuevo. Entonces, quien podría destruir a la Reserva Federal es el propio Congreso. Powell obviamente sabe que eso le protege, porque sabe que la mayoría del Congreso, en principio, pues quiere mantener a la Reserva Federal y esa institución como, de nuevo, independiente, entre comillas. Ahora bien, ¿puede cargarse al presidente de la Reserva Federal? La respuesta es no. Podría hacerlo si ha incumplido su cargo o ha hecho algo que va en contra de la ley o de lo que fuese, ¿no? Pero no por una diferencia en cuanto a política monetaria. De hecho, ha habido muchos antecedentes. Por ejemplo, el presidente Lyndon B. Johnson tuvo una relación muy tensa con el presidente de la Reserva Federal de entonces, que era William McKinsey Martin Jr., pero no llegó a despedirlo. Y de hecho fue una causa muy parecida, donde en los años 60 Martin se resistió a mantener las tasas de interés bajas, como quería el presidente, que estaba financiando la guerra de Vietnam. Y pues acabaron bastante mal, pero como veis no pudo despedirlo. De hecho, le preguntaron a Powell en el Club Económico de Chicago, y dijo algo muy interesante. Escuchad. And should one worry about threats to the Fed's independence once you're gone? So our independence is a matter of law. Congress has, in our statute, we're not removable except for cause. We serve very long terms, seemingly endless terms. So we're protected in the law. So, Congress could change that law, but I don't think there's any danger of that. Fed independence has pretty broad support across both political parties and in both sides of the Hill. So I think that's not a problem. There's a Supreme Court case people will have read, probably in today's journal, at which the Supreme Court may decide whether independent agencies generally, whether they're authorizing laws, can contain a provision that prevents the president from firing members of a commission other than for cause. And that's a case that people are talking about a lot. I don't think that decision will apply to the Fed, but I don't know. It's a situation that we're monitoring carefully. Generally speaking, Fed independence is very widely understood and supported in Washington, in Congress, where it really matters. And, the point is we can make our decisions, and we will only make our decisions based on our best thinking, based on our best analysis of the data about what is the way to achieve our dual mandate goals as we can to best serve the American people. That's the only thing we're ever going to do. We're never going to be influenced by any political pressure. People can say whatever they want. That's fine. That's not a problem. But we will do what we do strictly without consideration of political or any other extraneous factors. Hay un caso de la Corte Suprema. Probablemente la gente haya leído sobre ello estos días en el periódico. Este es un caso del que se habla mucho. No creo que esa decisión aplique a la Reserva Federal, pero no lo sé. ¿A qué se está refiriendo Jerome Powell? ¿Qué se está refiriendo de que está saliendo en los periódicos y que se supone que la gente está atenta a esta ficha que está moviendo Donald Trump? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues Powell estaba haciendo referencia a un caso actual que se está llevando en la Corte Suprema estadounidense, y por eso os digo que hay tanta importancia a nivel legal de todo lo que está pasando. Ya el vídeo anterior con los aranceles os traía bastantes casos que están abiertos. Pues este es otro, sobre un tema en el que, pues cuando llegó Donald Trump al poder, despidió a 2 funcionarios de 2 agencias del gobierno. La primera fue Janie Wilcox y la otra Katie Harris. Y bueno, una trabajaba en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo, la NLRB, y la otra en la MSPB, The Merit System Protection Board. El procurador general John Sauer dice: el presidente no debería verse obligado a delegar su poder ejecutivo en jefes de agencias que están demostrablemente en desacuerdo con los objetivos políticos de la administración ni por un solo día. Básicamente están diciendo que no quieren tener a estas personas en agencias del gobierno porque no comparten sus objetivos ni su forma de operar y que por tanto el presidente las puede expulsar. Sin embargo, Wilcox y Harris argumentan que no se las puede despedir porque hay un precedente de la Corte Suprema de 90 años de antigüedad que confirma la constitucionalidad de las leyes y limitan la autoridad del presidente para despedirlas. Se están refiriendo al caso del que vamos a oír muchísimo hablar estas semanas, de William Humphrey, y es al caso al que se estaba refiriendo Jerome Powell. William Humphrey fue un comisionado conservador de la Comisión Federal de Comercio, quien fue despedido por Franklin Roosevelt en 1933, porque tenían diferencias políticas. Sin embargo, Humphrey demandó al presidente
y la Corte Suprema aceptó la demanda. Y de hecho la ganó. Ya estaba muerto cuando ganó este caso, pero sentó un precedente sobre que el presidente puede no tener poder para quitar a ciertas personas de instituciones del gobierno. Y en este caso, decía Powell, no sé si esto afecta a la Fed, pero Donald Trump está intentando quitar ese precedente para poder tomar esta decisión de despido con Harris y Wilcox. Si consiguiese quitar ese precedente, entonces sí que quizás podría ir a por Jerome Powell, pero hasta el momento no puede hacerlo. Ahora bien, aunque luego lo hiciese, Jerome Powell tendría toda la capacidad de poder demandar a Donald Trump. Y esto llegaría otra vez a la Corte Suprema y posiblemente sería una inestabilidad muy gorda en los mercados. Como veis, al final toda esta tensión lo que está haciendo es que se pierda un poco de confianza en Estados Unidos. Lo primero, por cómo acaba todo este tema entre instituciones y si esto podría llegar a más. Personalmente no lo creo y creo que finalmente van a disuadir a Trump de expulsar a Jerome Powell. Le van a decir, cuidado, porque esto podría tensionar todavía más los mercados en un momento en el que no te interesa por la guerra comercial. Por otro lado, Powell ahora tiene una posición complicada. ¿Por qué? Porque si recorta va a parecer que le están presionando y que realmente no es independiente. Pero si no recorta, también tiene la posibilidad de jugársela con una potencial desaceleración de la economía y que no haya llegado a tiempo. No olvidemos que Jerome Powell no llegó a tiempo a la inflación de 2021 y 2022. Llegaron tarde, creían que era transitoria. Y ahora están jugando a intentar adelantarse a lo que va a pasar, intentar adivinar el futuro, cuando hace un año iban reunión a reunión. Jerome Powell dejó claro, no podemos adivinar lo que va a pasar, por lo que iremos tomando decisiones reunión a reunión. Si vas reunión a reunión, ¿por qué no tomar la decisión de seguir recortando? En un entorno en el que la inflación ya está en el 2,4%, ¿podría repuntar? Sí, pero nadie lo sabe. Y las expectativas de inflación no han repuntado todavía. Entonces, si es algo que todavía nadie sabe que va a pasar o cómo va a pasar, ¿por qué estás intentando ahora sí adelantarte cuando antes no lo hacías? Cuando antes decías, no, necesitamos datos, iremos viendo. ¿Por qué ahora sí intentas adivinar qué va a pasar con la inflación, ¿no? Entonces, es una posición complicada. Yo sí que creo que la Reserva Federal tendrá que recortar en mayo. Y si resulta que la inflación vuelve a repuntar, entonces que tenga la capacidad de volver a subir los tipos de interés si es necesario. Por supuesto, estamos en un momento en el que también hay un problema muy grande en el mercado de bonos. Y a lo mejor Powell no quiere repetir lo que ocurrió en septiembre de 2018. Que no olvidemos, los tipos de interés se dispararon cuando recortó 50 puntos básicos, los tipos de interés a largo plazo, generando un estrés enorme en el mercado de bonos. ¿Podría repetirse esta vez lo mismo? Pues a lo mejor Powell teme que eso ocurra. O teme a lo mejor que siga habiendo salidas de capital de Estados Unidos y por eso esté tomando la decisión de preservar los tipos de interés donde están. Por ahora lo que estamos viendo es que el mercado está buscando refugio fuera del dólar. Obviamente ha salido de activos estadounidenses, ha salido de bolsa estadounidense, ha salido de bonos estadounidenses y ha salido del dólar. ¿Y dónde se ha ido? Pues principalmente al oro, porque si países están vendiendo activos estadounidenses, pues se pueden ir al oro. Hemos visto el oro disparado en los últimos meses, de hecho ha tenido uno de sus mejores trimestres de la historia. Y también estamos viendo cómo otros mercados internacionales aguantan un poco mejor. ¿Obviamente significa esto que el dólar va a dejar de ser la reserva del mundo? Sinceramente lo dudo. Obviamente sé que aquí muchos me llevaréis la contraria y no estaréis de acuerdo con lo que digo, pero ahora mismo no veo ninguna divisa que pueda ser sustituto a reserva mundial, como lo es el dólar. Sí que hay otros activos, pero como divisa sí que veo que seguiría siendo el dólar, pese a que obviamente entiendo que estas semanas la desconfianza en Estados Unidos ha incrementado. Así que como veis, una situación complicada en la que ya dije en los vídeos anteriores, Trump está tomando muchas decisiones a las que a nivel judicial no se van a sostener y mucho está siendo por el poder ejecutivo. Llegará un momento en el que a lo mejor Trump tenga que retroceder en algunas cosas y creo que expulsar a Jerome Powell de la Reserva Federal sería la gota que colma el vaso y creo que no sería nada beneficioso ni para su administración, ni para los mercados, ni en general para la estabilidad que hay ahora mismo en el sistema financiero. Y por último, diré algo, sí que he especulado alguna vez en el pasado con que la Reserva Federal podría dejar de existir, pero ese poder le compete al Congreso, y en el momento en el que el Congreso decida que la Reserva Federal puede cerrarse, igual que ha ocurrido en anteriores ocasiones, de hecho la Reserva Federal no fue el primer banco central que puso Estados Unidos, ya hubo otros intentos de bancos centrales que al final se cancelaron, pues podría hacerlo, pero tendría que ser algo del Congreso, decidido por el Congreso y no por una única persona, y mucho menos porque no se comparta la forma en la que hacer política monetaria.
Así que como veis, un duelo ahora mismo muy importante que conviene seguir y que esperemos que se calme para no desestabilizar más los mercados. No olvides apoyar el vídeo si te ha gustado y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.